al momento de tomar la decisión de cuál es el mejor colegio o institución educativa para nuestra familia, para nuestros hijos, tenemos en cuenta un montón de aspectos que estoy seguro ya estás contemplando, pero esta serie de podcast está diseñada y está pensada para algunos aspectos que veo que normalmente no tenemos en cuenta, pero que son fundamentales y nos van a ayudar muchísimo a aclarar esta decisión importante y trascendental en la vida de nuestros hijos y en nuestra vida familiar. Mi nombre es Francisco Javier González, asesor del proyecto inclusionydiversidad.com, y te doy la bienvenida a este, es el cuarto podcast sobre aquellos aspectos que considero importantísimos y que normalmente no tenemos en cuenta al momento de tomar la decisión del colegio de nuestros hijos. Hoy nos vamos a concentrar en la armonización de propósitos. ¿Cómo armonizamos la relación entre familia y colegio a partir de la alineación o armonización de los propósitos que tenemos? Institucionales, el maestro, el papá, la mamá, no, por lo general no pueden ser los mismos, y vamos a ver cómo los podemos y la importancia de articularlos o de armonizarlos. Entendiendo como el propósito mayor, porque podemos tener muchísimos propósitos como familia, como padres, pero entendiendo como propósitos grandes, fuertes, los que nos impulsan. ¿Cómo clarificamos esos propósitos que tenemos educativos con nuestros hijos? Por lo general suele ser cuando ya estás cambiando de colegio y ya has ido varias veces al colegio, te puedes preguntar, bueno, ¿qué me hace motivarme a levantarme todos los días, entrar en esa rutina, el desayuno, las rutinas de la mañana, que sabemos que los papás que no necesariamente son tan fáciles o no siempre son fluidas? ¿Qué hace que yo me levante todos los días a llevar a mi hijo al colegio? ¿Qué hace que yo haya querido ser papá? Ese propósito mayor. Voy a ir al colegio, ¿para qué mando a mi hijo al colegio? Ese propósito mayor, ese propósito central, es fundamental clarificarlo. Puede que papá y mamá no tengan el mismo propósito. Puede que los que cuidan al niño no tengan el mismo propósito y no lo deben tener, pero sí es importante armonizarlo, clarificarlo y saber que tú tienes ese propósito y yo como familia lleguemos a consensos, a acuerdos para que podamos clarificar y montarnos en ese propósito principal. Digamos lo que clarificar ese propósito nos va a ser como el vehículo en el que vamos a transitar el camino académico de nuestros hijos. Voy a ponerte un ejemplo. Yo lo estoy mandando al colegio porque es que para mí es importante que mi hijo tenga vínculos, se vincule con las gentes, tenga vida social, aprenda con los otros, sea un sujeto vivo en el mundo con los demás. Pero puede que mi esposa, su propósito principal o mayor sea, no, yo quiero que mi hijo vaya al colegio porque quiero que desarrolle unas habilidades frente al mundo y cuando sea adulto sea capaz de elegir una buena universidad, sea capaz de ser exitoso, de hacer su propio proyecto de vida. Miren que yo puedo querer ambas cosas con mi hijo, pero ¿cuál es ese propósito principal? Ese propósito que a mí me motiva, el que me hace palpitar el corazón al momento de elegir el colegio de nuestros hijos. Lo mismo pasa de allá para acá. Todos los colegios quieren el desarrollo armónico de los niños, todos los colegios quieren que se aprendan los campos disciplinares de la matemática, las ciencias sociales, las ciencias naturales, todos los colegios quieren que sean sujetos vinculantes, pero cada proyecto educativo tiene un propósito mayor, una luz, como algo que les da ese carrito en el que se montan y transitan todo su modelo educativo. Esto parece como, ¿cómo identifico eso? Entonces hablemos primero el de los colegios. Un buen lugar para identificar ese propósito mayor en las instituciones educativas, en los proyectos educativos, puede estar en el nombre y en el eslogan que tienen. Entonces, colegio Pirirí Pin Pin. Una educación formamos líderes que transforman el mundo. Entonces tú dices, mira, allí yo ya empiezo a intuir que el proyecto educativo del colegio se están centrando en que cuando los estudiantes terminen su proceso, se gradúen, terminen todo su ciclo, sean sujetos capaces de transformar el mundo. Entonces tú dices, mire, por allí puede tener
un propósito de educar para transformar el mundo. Puedes encontrar otro colegio que se llame, no sé, el Parar un Pompón, educación para la libertad. Entonces tú, venga, entendamos a qué se refieren con libertad. Y ahí te das cuenta que existen unos modelos educativos que están fundamentados en que el estudiante, cuando termine todo su proceso educativo allí, sea dueño de sus decisiones, sea capaz de decir yo quiero esto, yo no quiero esto, mi camino de vida va a ser este, y sea capaz de no dejarse influenciar por el mundo, sino sea capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces tú dices, ese es un modelo educativo para la libertad. O puedes encontrarte otro colegio que se llame el Colegio Sigiriririn, que dice en su eslogan por la autonomía y la felicidad. Entonces tú a través de ese eslogan puedes empezar a intuir cómo es. Ahora puedes ir y preguntarle directamente al rector, al colegio, explíqueme ese eslogan a qué apunta, o a qué apunta el propósito mayor, qué lo diferencia usted de los otros. Entonces dicen, la autonomía, sí. En ese colegio busca que el niño sea completamente autónomo y sea el que conduzca todo su proceso de aprendizaje, y a partir de sus objetos de interés el maestro se vuelve una guía y lo acompaña. ¿Por qué es importante ese propósito mayor? Porque eso condiciona toda la estructura pedagógica. Por ejemplo, en el último ejemplo que te doy, el profesor se vuelve más bien en un acompañante, de observador del alumno, en donde él a través de ciertas actividades el maestro identifica en dónde está su objeto de interés, y a partir de ese objeto de interés lo acompaña en su camino académico. Pero en otro modelo en donde, por ejemplo, estén diciendo no, son seres que van a ser líderes en el mundo, que están capaces de liderar, de entrar a las universidades más prestigiosas, de pronto entonces allí el maestro va a ser un rol muy distinto con el estudiante, ya va a ser de pronto una inspiración y una guía, porque entonces ya ahí van a buscar maestros inspiradores, transformadores del mundo, ¿cierto? Entonces allí tienes la primera clave. Identifica cuál es ese propósito de esa pedagogía o de ese colegio. La ventaja con las pedagogías estructuradísimas, como las que hemos mencionado en los podcasts anteriores, es que ellos ya lo tienen escrito y claro. Tú le puedes ir a decir, oye, ¿cuál es el propósito principal? ¿Para qué es la educación Montessori, Waldorf, Freinet, cierto? Y ellos te lo van a responder tal cual, porque es el mismo propósito en toda la red de colegios e instituciones que estén implementando esa pedagogía. Pero aquellos colegios que no tengan esa pedagogía, no apliquen esas pedagogías robustas, estructuradas, heredadas, que se implementan en muchos lugares, pues de pronto eres tú el que a través de unas preguntas puedes clarificar cuál es ese propósito de la institución educativa. Entonces mira lo importante, como familia, hasta como individuos de la familia, cuáles son esos propósitos, clarificar esos propósitos mayores y identificar cuáles son esos propósitos de la institución educativa, te va a aportar muchísimo al momento de decidir. No quiere decir que sean los mismos, o sea, tú nunca vas a encontrar un colegio o una institución educativa que te dé todo, que esté a tu servicio, te tocaría fundarla, o sea, eso no va a pasar, pero saber claramente ese modelo pedagógico, esa pedagogía, a qué le apunta, cuál es ese propósito mayor, pues me va a permitir evitarme muchos problemas y realmente elegir la que sí tenga mucho sentido. Yo mando a mi hijo al colegio para que sea feliz. Hoy es una respuesta muy usada. Respira. ¿A qué te refieres con feliz? ¿Estado del ánimo? ¿Que esté todo el tiempo alegre? Que sea feliz es que sea un sujeto en calma, en elocuencia, que sea dueño de sus emociones, que sepa relacionarse con el mundo, que pueda disfrutarse la vida. No sé, tienes tú como familia o en un proceso de acompañamiento, cuando asesoro familias, de pronto sí entro mucho más profundo en ese ámbito para clarificar realmente a qué me refiero con que vaya a ser feliz. Y yo voy al colegio y me doy cuenta que allá el propósito, pues sí, dicen, el medio es que aquí los niños sean felices, pero aquí lo que nos interesa es que los chicos sean, por ejemplo, muy competentes frente al mundo, desarrollen unas competencias con la tecnología, con el mundo actual, y yo estoy buscando otra cosa. Entonces allí voy a tener problemas. Es muy posible que más adelante tenga problemas. Algunos de los modelos educativos o las respuestas que más me encuentro te las quiero compartir. Por ejemplo, yo mando a mi hijo para que sea feliz al colegio. Mi propósito mayor es que sea feliz. Después de que resuenes con esa. Yo mando a mi hijo al colegio para que
sea capaz de transformar el mundo. Yo mando a mi hijo al colegio para que sea libre. Yo mando a mi hijo al colegio para que logre lo que yo no logré. Yo mando a mi hijo al colegio para que sea competente frente al mundo y competitivo. Yo mando a mi hijo para que sea autónomo. Yo mando a mi hijo para que sea un sujeto en comunidad. Son algunos listados, un listadito que hice, y aquí tengo la copia, de aquellos propósitos que más oigo en las familias. No quiere decir que tú tengas que estar allí. Y mira que cuando los oyes, tú resuenas con todos y dices, pero yo quiero todo eso para mi hijo. Sí, pero es importante que ojalá todo eso pase con mi hijo, pero clarifica cuál es ese propósito rey, ese propósito que ilumina el camino de los otros demás objetivos y propósitos que tengo al momento de enviar a mi hijo al colegio. Espero que esta reflexión te haya aportado y te haya servido en este ejercicio de tomar la decisión de cuál es el mejor colegio para mi familia. Espero que te esté acompañando bonito estos videos. Si quieres profundizar en el tema, puedes buscar el libro que tengo alrededor del tema. Y espero verte en el último capítulo, en el último podcast, que va a ser muy técnico, más bien tipsitos de cómo puedo materializar o cómo puedo ver en el colegio lo que quiero ver. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo a escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.